La palabra metrología viene del griego metrón, que significa medida, y logía, estudio, es decir, se refiere al estudio de medidas. Las principales funciones son sus mediciones y las aplicaciones que conllevan. Sin estas aplicaciones no sería posible cumplir con los estándares en las industrias, como son la aeroespacial, automotriz, entre otras, ya que garantizan la calidad, confiabilidad y la precisión de piezas manufacturadas. Cabe recalcar que son clave en el estudio de las propiedades mediables, es decir, a todas ellas que cuentan con un cierto tipo de medida, como por ejemplo la longitud, la temperatura y el peso. Historia de la metrología. Historia de la metrología. Desde las primeras civilizaciones, el hombre tuvo la necesidad de desarrollar diferentes mediciones para su supervivencia, y lo hicieron a partir con su instrumento básico, el cuerpo. Por ejemplo, con la vista determinaban distancias, con el sol el tiempo, con el tacto podían saber la temperatura corporal normal. Años después, el trueque como comercio se hizo propulsor del concepto básico de medición para garantizar la igualdad, tener la seguridad de que lo que doy es igual a lo que recibo. Pero primero comenzaron con la medición de longitudes a partir del cuerpo, como son el codo, el palmo, el pie, la pulgada, la yarda, la braza, el paso, la cuarta y el dedo. Pero claro, estas mediciones nunca fueron precisas. Después tomaron como referencia personajes influyentes. En el Egipto, por ejemplo, los faraones, creando el codo egipcio. Esto se basaba del largo del hueso del antebrazo, pero eran modificados cada vez que cambiaban de faraones, haciendo esta medición con muchos defectos. En el año 1100, el rey Enrique I de Inglaterra estableció la yarda como unidad de medida referida por sí mismo. Se basaba de la distancia del extremo de su nariz al extremo del dedo pulgar del brazo extendido. El 27 de junio de 1799, en Francia, se proclamó el sistema métrico basado en el metro como unidad de longitud y también la unidad de masa, que fue el kilogramo. El 20 de mayo se conoce como el Día Internacional de la Metrología, ya que en esta fecha, pero del año de 1875 en París, 17 países crearon la Conferencia General de Pesos y Medidas y el Buró Internacional de Pesos y Medidas, y fue hasta el año de 1970 en el que se dio la unificación de los sistemas de medida en la octava Conferencia General, creando el Sistema Internacional de Unidades, conocidas hoy en día por las siglas SI. Todo esto tuvo que pasar para llegar a tener la metrología como ciencia moderna que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Cotidiana, las medidas están en todas partes, en la salud, la tecnología, el medio ambiente, el transporte, la temperatura, el tiempo, la energía, en todo. Nos ayudan a tomar las mejores decisiones, como el mejor camino para llegar a un destino o la cantidad de sustancia que necesitamos para hacer un medicamento o incluso las pequeñas partes que componen el motor de un automóvil. Es necesario para todo. Mediante los sistemas de medición, ahora nos es posible medir longitudes, masas, temperaturas, sustancias, intensidad luminosa, energía, entre otras grandes cosas. Existen dos sistemas, de los cuales los más comunes son el sistema internacional y el sistema inglés. Primeramente empezaremos hablando del sistema internacional. Bueno, para que las medidas tengan un sentido, se necesitan tener eh, medidas compartidas. Por este motivo se genera el SI, la cual tiene 7 unidades para medirlo todo. Este sistema es utilizado por la mayoría en todo el mundo, siendo el sistema de referencia más común. Ahora les hablaré algo de historia acerca de este. En 1795 nace el primer sistema métrico decimal, el cual nace en Francia, en París, porque debido a la revolución industrial del siglo XVIII. Posteriormente, en 1875, en la Convención del Metro, firmado por 17 países, la que existen ahora tres medidas de importancia: el segundo, el kilogramo y el metro. Esto y al mismo tiempo nace la ciencia de la meteorología. En 1960 se crea el Sistema Internacional de Unidades.
pero únicamente cuenta con 6 magnitudes. Posteriormente, en 1971, el mol se une a las otras, formando así las que conocemos actualmente. Estas son el amperio para la corriente eléctrica, el segundo para el tiempo, el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, la candela para la intensidad luminosa, el mol para la cantidad de sustancia y por último los grados Kelvin para la temperatura. En la actualidad, con las nuevas tecnologías se están redefiniendo las magnitudes ya conocidas. Por ejemplo, el amperio respecto a la carga elemental, esto ocupando un generador cuántico. Por otra parte, los grados Kelvin respecto a la constante de Boltzmann, esto otra vez de un resonador acústico. Ahora les voy a hablar un poco acerca del sistema inglés o el sistema anglosajón. Este se divide en dos distintos sistemas, pero estrechamente relacionados. Primero está el sistema imperial británico y después el sistema convencional de unidades de Norteamérica. Primero les hablaré del imperial. Este fue tomado de la antigua Roma, la cual las principales medidas, bueno, las magnitudes eran el pulgar, la palma, el pie y la milla. Posteriormente, los colonizadores británicos se fueron a Estados Unidos, donde obviamente sufren modificaciones, dando el paso al sistema convencional de Estados Unidos. Bueno, ahora les diré unas medidas. Por ejemplo, de longitud están la pulgada, el pie y la yarda, las cuales por ser medidas, bueno, pequeñas, para sus equivalentes son en centímetros. Todos sin simbologías en inglés, pues es el sistema norteamericano. Pero también hay longitudes como la lengua, que equivale a 4,8280 kilómetros, y la milla, que equivale a 1,6093 kilómetros. También existen otras medidas, por ejemplo, para el volumen sólido, que se ocupa la pulgada cúbica o el pie cúbico. Para el volumen líquido se ocupan dos magnitudes, las cuales son el galón y el barril. Y la masa, que son la libra, la onza y la tonelada. La tonelada se divide en dos, la tonelada de Estados Unidos o la tonelada norteamericana y la tonelada británica, la cual sí cambian un poquito, bueno, conforme a la cantidad de kilómetros. Por ejemplo, la tonelada de Estados Unidos equivale a 907,2 kilómetros, mientras que la británica equivale a 1016 kilómetros. Bueno, aunque los cambios no sean fáciles de percibir, están en todas partes, en la tecnología, en cada paso que damos, ahí están. Es por esto que es muy importante conocerlas. Bueno, es todo. Muchas gracias.